Maestro Leo Todo. Actividades y recursos para los libros de ediciones SM. Ahora presentamos Zoom. Información sobre el autor. Periodista a tiempo completo, con estudios de traducción literaria de inglés y escritora. Se inició en la literatura creando cuentos para su hija, la autora de la novela Zoom, Andrea Ferrari. Andrea Ferrari nació el 13 de diciembre del año 1961 en la capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Desde pequeña su predilección por el arte se hizo evidente. A la edad de 9 años escribió un poema en el que profetizaba que su futuro estaría entre el baile, la escritura y el ser domadora de leones. Se graduó en la carrera de traducción literaria de inglés y esto le valió para incursionar en diversos medios periodísticos que requerían de sus servicios, a través de pequeñas notas y colaboraciones. Estar dentro de ese mundo la cautivó y se dedicó por completo a la labor de investigación periodística en diarios como Página 12 y en revistas como El Porteño. Sin embargo, su pasión por el arte y la literatura la llevaron a crear sus primeros cuentos, con el pretexto de leérselos a su hija pequeña. En el año 2001 publica su primer libro, una antología de sus cuentos, titulado Las ideas de Lía. Escribe luego El complot de las flores en el 2003, título que fue traducido al portugués y al coreano, Café Solo y La rebelión de las palabras en el año 2004, y El hombre que quería recordar en el 2005, novela que fue incluida en la lista de White Ravens de la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich. Durante su carrera de escritora ha obtenido diversos galardones. En el año 2002 fue finalista del Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de Norma Fundalectura de Colombia. Un año después, obtuvo el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor. Finalmente, en el año 2007, le fue otorgado el Premio Jaén de Narrativa Juvenil por El Camino de Sherlock. Información literaria. Entre trineos y amores. En la pantalla grande hay más de una referencia al libro de Andrea Ferrari. Por ejemplo, tenemos la película Milagro en la calle 34, del año 1994, en la que un anciano contratado para encarnar al Papá Noel de la campaña navideña de una tienda resulta ser el verdadero San Nicolás. Asimismo, en el film Realmente Amor, del año 2003, una serie de sucesos presentados en una línea de tiempo bastante peculiar nos narran diversos romances entre personas de estratos sociales muy distintos. En la literatura, Gabriel García Márquez nos presenta en su novela 100 años de soledad, publicada en el año 1967, algunos elementos similares a Zoom, como por ejemplo el uso de un narrador que permanece fuera de la obra y que se limita tan solo a relatar los hechos. Otro detalle es la reiteración de hechos a personajes que pertenecen a un mismo núcleo familiar. Es así que los Brenner podrían ser un poco los Buendía, y Tobis termina teniendo algo de Macondo. Zoom nos presenta una historia de alteridad, perseverancia y lucha por los ideales. En ella, la protagonista personifica el tesón de aquel que está decidido a ser cada vez mejor, aprovechando todos los vientos que soplen a su favor. El flashback y el fast forward. La anacronía usada en la novela de Andrea Ferrari, una forma peculiar de presentar los hechos literarios alterando la correcta línea temporal, es una técnica usada en diversas producciones literarias. Este juego de tiempo favorece el rol del lector dentro del proceso de lectura y genera que el interés y la concentración no se pierdan. Memento, película de suspenso dirigida por Christopher Nolan, es un claro ejemplo de cómo narrar una historia alterando la línea temporal sin que esto resulte confuso y más bien favoreciendo el estilo y la atención del espectador. Argumento de la obra. En un terrible accidente, Ana pierde a su padre y la estabilidad de su familia se ve visiblemente afectada. La depresión postduelo de su madre y los problemas económicos, además del ensimismamiento de Cecilia, su hermana menor, causa preocupación en la protagonista,
quien encuentra un refugio a sus ataques de pánico en los videojuegos de rol, que en línea la conectan con los demás. Decidida a ayudar a su madre, consigue que le den empleo en Toby's, una tienda de regalos que pertenece a la familia Brenner. Será quien interprete a Papá Noel en las actividades previas a Navidad. Obtener el trabajo le resulta complicado, pero convence a Katy Brenner, la hija menor del clan, al contarle de su situación, deudas, papá fallecido, etc. El trabajo no le resulta fácil, pues son largas horas bajo un pesado traje, exponerse a niños que no siempre son amables, y los tiempos de descanso son muy breves. Orlando, el vigilante de la tienda, un joven que se enamora en secreto de la hija de Toby Brenner, su jefe, es quien se encarga de custodiar a Anna cuando hace de Papá Noel. A pesar de todo, no renuncia, pues sabe que el dinero que obtendrá ayudará a mejorar la situación familiar. En la escuela, Anna ha conocido a Mateo, un adolescente cuya realidad familiar es más que complicada, pues sufre al tener un padre alcohólico. La situación hace que el joven huya de casa, y Anna lo ayuda a conseguir dónde quedarse y a hacer algunos pesos, ya que un vecino suyo, el señor Antonio, necesitaba a alguien que pudiera asistirlo. A la par de la historia de Anna, el relato nos revela detalles de la vida de Betty y Lara Brenner, quienes en distintas épocas reciben presión de parte de sus padres para que dediquen su vida al negocio familiar. Por ejemplo, Betty deseaba tocar y enseñar piano, pero su padre, Tobías, la convence de dejar sus sueños y trabajar como la contadora de la tienda. De igual forma, Toby Brenner intenta persuadir a su hija Lara de que es mejor que trabaje en la tienda, sin saber que el deseo de ella en realidad es viajar y explorar el mundo. Un curioso incidente pone a Anna en la mira de toda la ciudad, a la vez que le da una oportunidad para mejorar su situación económica y familiar. Resulta que la protagonista, en pleno desfile y disfrazada de Papá Noel, descubre a su hermana Cecilia haciendo malabares en una esquina para ganarse unas monedas, y la salva de casi ser atropellada por Julio, el padre alcohólico de Mateo. El hecho se convierte en el mito popular del Papá Noel que salva de la muerte a un muchacho y se hace conocido en pocas horas. Pero eso no es todo. Un billete de lotería que Betty compró para Anna le da a esta un premio que permite que pueda pagar sus deudas. Su madre consigue un mejor empleo y mejora su situación. Años después, Cecilia es una importante artista plástica y Anna una fotógrafa profesional. Mateo es un arquitecto que reside en Brasil y Betty, quien dejó la tienda, radica en la playa, donde toca el piano. Orlando y Lara se enamoran y abren un restaurante cerca al mar. Valores. El primer valor destacado es el de la perseverancia. Ana, su madre y sus hermanas sufren por la pérdida de su padre y las deudas que las agobian. Sin embargo, no se rinden y buscan con esfuerzo y constancia una mejoría. ¿De qué manera busca Cecilia ayudar a su familia? ¿Resulta fácil para Ana obtener y mantenerse en el empleo? ¿Cómo recibe apoyo de personajes como Betty, por ejemplo? ¿Qué enseñanzas nos dejan ambas hermanas? El segundo valor destacado es el amor. Orlando, el joven vigilante de Toby's, se enamora de Lara, la hija de su jefe. De igual forma, Mateo queda prendado por Ana, su compañera de escuela. ¿Qué prejuicios se derrumban para que prospere la relación amorosa entre Orlando y Lara? ¿Cómo, finalmente, termina el vínculo entre Ana y Mateo? ¿Cuál podría considerarse el gran amor de Betty? El tercer valor destacado es el de la identidad. En la familia Brenner se busca heredar el negocio, en ocasiones a la fuerza. Es así que Betty y luego Lara ven postergarse sus sueños por la presión de sus respectivos padres. ¿Cómo crees que debieron de actuar ambas desde un principio ante la presión familiar? ¿De qué forma logran sortear los obstáculos para desarrollarse plenamente? Estrategias para el aula. Estrategias para antes de la lectura.
Travesía de novela. Proponer a los estudiantes que puedan visualizar una conferencia de la autora, relacionada al proceso creador y a su contexto social, titulada Una travesía de novela, a partir de la cual puedan comentar cómo se ve reflejado lo manifestado por Andrea Ferrari en la novela que han leído. Analizando el título y la imagen de portada. Pediremos a los estudiantes que lean y analicen el título de la novela y la imagen que aparece en la tapa del libro. ¿Qué relación puede existir entre ambos elementos? También se les pide que respondan, ¿cuál podría ser el contenido argumental del texto? Se les sugiere que planteen al menos 2 o 3 posibilidades, usando como fundamento la ilustración de la portada y el título de la obra. Estrategias para durante la lectura. El caso Mateo. Pedir a los estudiantes que discutan en torno a la situación familiar de Mateo y sobre lo acertada o no de su decisión de irse de casa. ¿Qué peligros debía afrontar si se quedaba en casa? ¿Cómo quedaba su hermano menor tras su partida? ¿De qué manera podría haber ayudado a su padre? La noticia del día. Motivar a los estudiantes a releer en clase el artículo de periódico que aparece en el primer capítulo, páginas 6 y 7. Luego pedirles que realicen una breve entrevista al personaje que más les haya llamado la atención. Ana, el niño malabarista, Mateo, la señora Betty, Orlando, etc. Recalcarles que deben reflejar la versión de los hechos desde el punto de vista de quien hayan escogido. Estrategias para después de la lectura. Un glosario bonaerense. Tomando en cuenta la nacionalidad de la autora y el contexto en el que se desarrolla la novela, proponer a los estudiantes que elaboren un glosario de términos usados en el libro, propios del castellano de Argentina. Sugerirles que usen el diccionario de la RAE a fin de aclarar sus dudas. Línea de tiempo. Formar en parejas a los estudiantes. Pedirles la elaboración de una línea temporal en la que ordenen los hechos del relato. Proponerles que en ella mencionen por lo menos 15 o 20 sucesos de los más relevantes de la trama. Pueden acompañar cada hecho con una imagen que lo represente. Muchas gracias por seguir con nosotros en este emocionante viaje. No olvide visitar nuestro Facebook y nuestra página web. Y sigamos leyéndolo todo.